Bueno, le habíamos dicho al comienzo del programa el tema prohibición del uso de celulares en los establecimientos educativos. Ocurrió en Francia, hicieron una prueba piloto en 200 establecimientos. Parece que dio resultado porque después lo convirtieron en ley general. El presidente Lula da Silva hizo lo mismo en Brasil. Recordanos un poquito, refrescarnos la info, Flor, que tenemos a nuestra invitada aquí en el piso. Ya la vamos a presentar. Hablábamos que en Francia, como dice Sergio, se puso a prueba esta prohibición del uso de teléfonos móviles en centros educativos, tanto en las horas de clase como en los recreos, para mejorar el rendimiento académico. La medida se aplicó en casi 200 escuelas secundarias para menores de 15 años. Más cerca de nuestro país, ayer, 14 de septiembre, el presidente de Brasil sancionó una ley que, al igual que en Francia, prohíbe la utilización de teléfonos celulares, pero tiene una excepción, que es que los alumnos podrán utilizar sus celulares solo con fines pedagógicos y bajo la supervisión docente. Muy bien, y para hablar de ese tema, tenemos a mi amiga Matilde. ¿Cómo andas? Buen día. Hola, buen día, Sergio. Bueno, yo quiero decirles que no solo que es psicopedagoga, sino que fue directora de el MAO, del Manuel Anselmo Ocampo, la querida y siempre recordada de otros tiempos, Escuela Comercial, el comercial le decíamos nosotros, pero además es licenciada en Ciencias de la Educación, tiene un postítulo en Gestión y es diplomada en Educación Social. Entonces Matilde Soleri nos pareció que era la persona indicada para charlar de esto, de el celular en la escuela. No, Matilde, ¿qué se te ocurre así de movida sobre esta cuestión? Bueno, lo primero que a mí me impactó de las dos noticias fue la palabra prohibición. La necesidad de tener que establecer una ley para prohibir el uso del celular. Uh-huh. Y cuando uno habla de prohibir y se refiere a la escuela, me lleva a mí a pensar que la palabra no alcanzó, que no fue suficiente para poder respetar la norma. Si yo me vengo a la vivencia nuestra, a la realidad nuestra de todos los días en nuestras escuelas, el uso del celular no está permitido si el docente no lo autoriza. En el ámbito de la escuela primaria yo tengo la sensación, y por lo que sé, el celular no ha invadido el ámbito del aula, y creo que solo en algunas excepciones puede que esté en el recreo si, digamos, de la casa se permite a niños de edad de escuela primaria llevar el celular. En el secundario el celular está presente, es un recurso pedagógico que administra el docente. Así es como debiera ser. Nuestras escuelas acá en la provincia de Córdoba tienen lo que nosotros llamamos los acuerdos escolares de convivencia. Y generalmente en esos acuerdos escolares de convivencia, digamos, se establece cuándo sí y cuándo no el uso del celular. Lo que yo veo en estas dos noticias es que han tenido que prohibir, pero sin embargo plantean la excepción, ¿no? La excepción se plantea, es un recurso pedagógico, cuando hace falta se puede utilizar, lo administra el docente. Entonces es como que la realidad no deja de ser la misma, simplemente que se tuvo que poner la ley para que la prohibición de su uso estuviera amparado por una ley. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué me llevó a mí a pensar, no? Es cuando uno, como docente en el aula, no porque no presente una clase atractiva, no porque los recursos pedagógicos no sean buenos, no logra que el alumno se desconecte del aparato, digamos, del celular. ¿Y por qué? Porque está prendido y a veces está sobre el banco. Y si no está sobre la falda enviando mensajes. Está sobre la falda abajo del banco donde el docente no alcanza a verlo. Entonces se transforma en lo que a mí me parece que en estos países están planteando o buscando con la prohibición, que es como algo que interrumpe, que distrae, que no permite. Pero al mismo tiempo la noticia plantea otra cosa, que es más allá de lo que es como recurso pedagógico, tampoco en el recreo. O sea,
en las dos noticias se plantea el correrlo del recreo al celular. Entonces, estamos planteando, bueno, yo prohíbo el uso del celular en el recreo. ¿Qué voy a hacer a cambio de eso? Como escuela, como institución, ¿cómo lo voy a... ¿qué alternativa le voy a proponer a los chicos? Porque los chicos nuestros de hoy son estudiantes, son jóvenes que se entretienen de una manera muy distinta a la que nos entreteníamos nosotros hace muchos años. Yo recordaba, digo, bueno, uno salía al recreo y jugaba a la escondida, jugaba al tejo, los chicos jugaban a las canicas, con cosas muy simples, teníamos el recreo entretenido y eso eran los juegos de los chicos de esa época. Los chicos de esta época se entretienen de otra manera y una de las maneras de comunicarse es el celular, porque allí están las redes. Entonces, si vamos a prohibir el celular en el recreo, como ocurre en estos países a partir de esta ley, es qué alternativa pedagógica como escuela vamos a plantear para que el recreo no sea mirarnos la cara. Y para que tampoco dejemos todo librado al azar o a la creatividad de los estudiantes. Digamos, te saco el celular y ahora entras, siéntate a pensar cómo te entretenes en el recreo. Yo creo que tiene que haber un parámetro, una guía hacia dónde se quiere caminar. De todos modos, yo entiendo que el celular es un recurso pedagógico importante. En nuestra sociedad vino hasta resolver una cuestión económica, que es la... Antes uno estudiaba con un solo libro. O sea, para biología había un libro, para esta otra materia había un libro, y ese libro pasaba de un año a otro, de un estudiante a otro. Eso un día desapareció, primero porque los libros empezaron a ser de difícil acceso para muchos, y por otro lado porque Internet me brinda un caudal de información que no me lo brinda un solo autor. Mira, tengo un mensaje de alguien que nos está escuchando, lo bueno, leemos y seguimos. Dale. Mira, dice, te cuento que en el Instituto San Alberto Magno, donde asiste Salvador, mi hijo, se implementaron juegos de mesa en los recreos para disminuir el uso del celular y fomentar la integración entre los estudiantes. Ahora tengo un jugador de ajedrez en casa. Sí, eso, por ejemplo, en la escuela donde yo fui directora, también en algún momento implementamos los juegos de mesa en el recreo como un espacio opcional, ¿no? O sea, nosotros, yo recuerdo, lo pusimos en la biblioteca y entonces los alumnos que en el recreo querían hacer algo diferente, la escuela le proponía una diversidad de juegos, pero allí aparece el otro elemento. La escuela tiene que poder disponer de una batería de juegos para ofrecer a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo conversaba con una colega que me contaba que en una escuela de acá de la zona, a través de los acuerdos escolares con los estudiantes, acordaron el no uso del celular en la escuela. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo hacen? ¿No se lleva a la escuela? Porque hay muchas escuelas que, ¿cuál es lo que se ha trabajado? El alumno, el profe entra al aula, sacamos el celular y lo ponemos en una cajita. Y así corres un doble riesgo. ¿Cuál es el riesgo que corres? Y que al celular le pase algo. O que el alumno te diga, yo te lo di, profe, y el celular andaba y ahora lo llevo y no anda. Entonces, ¿y quién es responsable de ese celular? Entonces recargamos al profesor de la responsabilidad, al profesor o a quien se haya hecho cargo, de la responsabilidad de lo que a ese celular le pasó. Bueno, inclusive anoche charlábamos el tema con Sonia en casa y me decía las escenas que tuvo que soportar de papá porque le había prohibido el celular a su hijo. Claro, entonces, ¿hasta dónde podemos recargar al docente de una tarea más, ¿no? Yo te diría de dos tareas más. Por un lado, déjame el celular, no se puede usar, no lo podés tener en el banco. No te estoy enseñando a respetar la norma, porque lo ideal es que puedas respetarla sin que yo te lo saque. Eso sería lo ideal.
Y por otro lado le estoy planteando al docente, bueno, pero en el recreo tampoco lo pueden tener, ¿qué van a hacer ustedes con estos chicos a los cuales les sacamos el celular y que pueden estar molestos? Ahora, yo recién te contaba que con una colega hablaba ayer y me contaba una experiencia de una escuela de acá de la zona, donde ellos acordaron con los chicos, fue una experiencia que duró un periodo corto de tiempo, no saben si la van a replicar, pero que les dio buenos resultados. ¿Y dónde estuvieron los buenos resultados? En el acuerdo que hicieron. Esto que yo te hablo de las normas escolares de convivencias. Entonces el acuerdo fue: el celular a la escuela no va. No es que el profe lo saca, no es que el directivo, no es que el celular a la escuela no va. Y como es una zona donde hay chicos que viven lejos, los que viven lejos lo pueden traer y el preceptor lo guarda, por una cuestión de seguridad, de distancia de la escuela. Comunicación con los padres. Comunicación con los padres. Pero solamente el acuerdo dice que los que viven lejos de la escuela. Esto les dio resultado, no tuvieron grandes problemas, según me contaron, y entonces yo acá lo que rescato es la importancia de la palabra, porque la escuela tiene que enseñar, y si enseña a partir de la prohibición, me parece que no se enseña bien. O que el aprendizaje que voy a lograr es solamente cuando algo está prohibido, no lo puedo llevar a cabo. Y lo que la escuela tiene que lograr, desde donde yo lo veo, es que cada uno de los estudiantes pueda comprender que cuando la norma dice que no, es no, más allá de que haya o no una consecuencia si yo la rompo. Si la norma dice que no, es no. Entonces, un poco la idea sería, convengamos, hagamos un acuerdo, pero además, desde la escuela, ofrecerles alternativas. Claro, yo le preguntaba a esta colega, le digo, bueno, pero ¿cómo reemplazan ustedes la búsqueda de información? Porque ahí el celular no va a la escuela. Entonces, como no va a la escuela, no tengo el recurso pedagógico. Y ella me dice, la escuela tiene las computadoras. Es una escuela pública. Pero eso a veces hasta la diferencia de la escuela privada, porque la escuela pública, por diferentes programas, ha recibido computadoras que los chicos de la escuela privada no. Entonces, a veces, en la escuela pública está el instrumento y en la escuela privada no lo tenés. Entonces, él dice, hay una cantidad de cursos que tiene cada alumno, ha recibido su computadora, su pequeña netbook, y entonces tiene dónde buscar la información. Entonces, al momento de buscar la información, incorporamos la computadora, se prende la compu. Los que no la tienen, que son 2 años, bueno, esos alumnos, la escuela tiene computadoras y ofrece el recurso pedagógico para poder resolverlo. Entonces, se resuelve de esa manera lo pedagógico, se enseña, se logran acuerdos y bueno, y sobre todo se aprende el respeto por las normas, de lo que se puede y de lo que no se puede. Tengo más mensajes, pero antes de leer los mensajes, quería preguntarte, Flor, Paloma, son universitarias y egresadas, pero no tienen tan lejos como nosotros la secundaria. ¿Se imaginan un aula de 6º año sin los celulares? En mi caso no podíamos usarlos en clase. ¿En Ucacha? Sí, en Ucacha. Durante los recreos sí nos dejaban, pero durante clases no, a no ser que el profesor te pida hacer alguna actividad, pero no ¿Y está se tan lejos. cumplía? Sí, tenías el rebelde que obviamente sacaba el teléfono, pero después los teléfonos la profesora los ponía arriba del escritorio a los que se los sacaba. Entonces estaban todo el tiempo en vista de esos teléfonos de todos nosotros para no ver que pasaba algo. Claro, o sea, el teléfono, es que en realidad el teléfono no está permitido. No está permitido. El alumno que lo usa sin fines pedagógicos rompe la norma. Tenés el docente que lo deja pasar, el docente que sanciona y el docente que conversa para que no se repita. Lo que pasa es que cuando el celular forma parte de la vida activa de la persona de todo el día, poner
al docente en la situación de que en estas 5 horas de clase el celular no se usa, es pedirle que rompa con la rutina de todo el día. De todo el día. Y entonces es muy difícil. Entonces está el que lo puede comprender porque es respetuoso de las normas, no solo de la escuela, sino también de las de su casa. Y está el que no puede o no quiere. Pero fundamentalmente es un elemento distractivo, porque uno podría decir, bueno, el celular está, pero lo apagamos. Si está apagado, no distrae. Solo lo encendemos, lo que pasa es que nadie lo apaga. El celular sigue encendido. Entonces, sonar, se siente que se dan cuenta que llega un mensaje y uno no puede evitar mirar el mensaje. Y eso no solo le pasa a los chicos, también nos pasa a los grandes. Paloma, ¿vos? Y me cuesta imaginármelo porque, bueno, yo hace 5 años que terminé el secundario y se usaba mucho el celular, lo veía mucho en mis compañeros. Hace 5 años. Sí. O no solamente una profesora, recuerdo que era de economía, y cuando llegaba al aula nos pedía que dejemos nuestros celulares en su escritorio y íbamos los 40 del curso a dejar los celulares arriba del escritorio. Pero incluso lo veo mucho en el ámbito universitario, que usan mucho el teléfono en clase, incluso viendo otras cosas que no tienen que ver con la materia en cuestión, que están viendo videos o no TikToks. Sí, yo creo que el tema del celular, vuelvo a lo que decía al comienzo, lograr acuerdos, porque también está el docente, digo el docente porque es el que está en el aula, ¿no? Pero es el docente, es el directivo, es quien cumpla la función, que cuando se rompe la norma dice, bueno, pero esto tiene que tener una sanción, una consecuencia. Y hasta dónde la consecuencia debe, como sé que a veces ocurre, afectar la nota académica de un estudiante. Entonces, es fundamental lograr acuerdos y en estos acuerdos, cuando uno enseña, la sanción no debe ser una sanción disciplinaria, sino que debe ser, la consecuencia debe ser el poder sentarnos nuevamente a reflexionar de por qué no. Porque la idea no es que yo te prohíba y si vos no cumpliste sanción, sino que vos puedas entender la importancia del por qué no. Esto es como cuando, mira, y está en la nota, el tema del uniforme escolar, ¿no? Fíjate vos que es un tema que se están replanteando allá y nosotros como escuelas públicas lo replanteamos hace mucho tiempo, el tema del uniforme escolar. El uniforme escolar... iguala. Más que igualar... yo no lo miré nunca por el lado de que me iguala, sino que es una cuestión de seguridad. Cuando uno dirige una escuela, vos sabés quién, por el uniforme, podés tener una mirada general si todos estos chicos que están acá dentro del aula, del espacio de tu escuela en este momento, son los estudiantes o no son los estudiantes, por ejemplo. Por ejemplo. El uniforme te enseña que, y esto lo viví una vez, que perteneces y además tenés que aprender que si el día de mañana vas a un trabajo y en ese trabajo hay que respetar un uniforme, porque la empresa usa un uniforme, no es que yo un día voy con una remera distinta porque se me ocurrió, no, porque el uniforme es la remera de la empresa. Entonces son todas cosas que de a poquito enseñan, pero la idea es esa, es enseñar. Hoy no viniste con el uniforme, bueno, pero a la escuela hay que venir con el uniforme. ¿Por qué no lo traes? Si no lo traigo porque no lo puedo adquirir, vemos cómo lo resolvemos como institución. Pero lo que hay que aprender es que las normas están para ser cumplidas. Leo un par de mensajitos. Bueno, le agradecemos a todos los que están escribiendo, ¿no? Pero bueno, hay uno de alguien que parece que te quiere mucho, una tal Cristina. Estoy escuchando, además de todos los títulos que tiene, es pintora, con cuadros premiados y vendidos en Chile. Toma, no lo sabía. Bueno, después dice, es un tema con los padres, una docente es un tema con los padres, que los dejen utilizar el celular para que no molesten. Cada vez que los chicos con teléfono, cada vez más chicos con teléfono, el chupete electrónico, y otro problema es el cierre bullying, un tremendo problema en las escuelas.
¿Qué es el ciberbullying? Se me ocurre que es el bullying a través del uso de las redes del celular, pero la verdad que no sé si tiene alguna otra definición. O ciberbullying. Ciberbullying. Claro. De todos modos, yo creo que el uso del celular es responsabilidad de todos. Ni es responsabilidad del docente exclusivamente que no se use en el aula cuando no corresponde, ni es sino que hay una enseñanza que viene de la casa. Pero cuando hablamos de estudiantes de 15 años, como dice la nota, y más chicos, porque en nuestra secundaria los chicos a los 11 años están ya en primer año. Y bueno, esto se trata de enseñar. La escuela enseña y tiene que buscar estrategias. Y yo siempre digo que cuando un plan A no funciona hay que buscar un plan B, y si el B tampoco funciona habrá que buscar un plan C. No podemos dejarlo de lado. Es una herramienta que nos brinda un caudal de información a nivel pedagógico que antes no estaba, y que enriquece a cada una de las personas que pueden apropiarse de esa información. Entonces no lo puedo descartar. Entonces, si no lo dejo usar, si no se puede llevar a la escuela, tengo que en la escuela tener el recurso para que cuando la información es necesaria ser buscada, poder encontrarla. Así como cuando nosotros éramos chicos y había que buscar información, íbamos a la biblioteca de la escuela y con los libros que había en la biblioteca de la escuela, el profesor resolvía lo pedagógico, resolvía la cuestión de la información. Hoy las bibliotecas no son suficientes porque allí no está toda la información y sí está en internet. Entonces hay que poder tener acceso a ello. A lo mejor no hace falta tener, decir cada estudiante con su computadora, pero sí tener espacios donde si el docente, cuando lleva su clase planificada y sabe si va a necesitar o no de este recurso, se organiza en esos espacios de la escuela donde está para poder llevar a sus alumnos a buscar la información. Bueno, le hemos entrado a un tema, ¿por qué? Porque ocurrió en Francia, hicieron una prueba y lo legislaron, lo establecieron, lo acaban de hacer en Brasil y lo está estudiando el presidente Boric en Chile, con lo cual parece una cosa no antojadiza, sino que está dando vueltas, nos está dando vuelta alrededor, tal vez no llegue, pero queríamos tener la posibilidad de analizarlo. Y quién mejor que Matilde para hacerlo. La verdad, un gusto, y esto no termina acá. La vamos a seguir, porque, y no con este tema, hay tantos para hablar, ¿no? Sí. Yo les agradezco, te agradezco un montón, les agradezco a tu equipo. No, ha sido un placer y a la audiencia que nos ha escuchado y ha compartido con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Matilde Soleri, esto lo digo yo, corre por mi cuenta, al margen de todos los títulos, una capa en la psicopedagogía nuestra. Bueno, déjame escribir. No, déjame escribir mi hermana. Ajá. Yo, de acá originaria somos todas, los Soleri. Bueno. Pero mi hermana emigró a Jamescray. Así que ella sí está allá ahora.